Vamos a comenzar con 1 hora de retraso y vamos a ver si conseguimos ahorrar algo durante las próximas presentaciones, que yo estoy seguro que sí, por vuestra capacidad profesional y de síntesis. Así que sin más preámbulo, Verónica, cuando quieras, vamos a hablar del bloque de receptores. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Pues sí, tengo buenas noticias porque vamos, como los aviones, vamos a adelantar tiempo. De hecho, voy a pasar una pequeña introducción que había hecho porque sé que todos los que estáis aquí, pues todos estos datos los conocéis mejor que yo, así que voy a pasar a lo importante. Vale, perfecto. Bueno, a mí me ha tocado la parte del receptor, ¿no? De los criterios de selección del receptor. Aquí muestro el documento del 2018, que todos lo conocéis. Yo he destacado, sobre todo de lo que voy a hablar en este punto, que es el del páncreas, el del simultáneo, el páncreas riñón, y he señalado la edad, que es uno de los criterios que hemos decidido modificar, y también la inclusión en lista de espera con un filtrado por debajo de 30. Lo demás no lo voy a leer para ir adelantando porque todos lo conocéis. Entonces, esto lo voy a pasar también, que es la parte de... Ah, que esto va para atrás, perdón. Vale, entonces, dentro de los criterios del 2018, nosotros hemos decidido modificar lo que viene en rojo. Mantenemos por primer criterio, que es el de personas con insuficiencia renal por diabetes tipo 1. Cambiamos el paciente con diabetes tipo 2 seleccionado, es decir, añadimos lo de seleccionados que no venían en el anterior documento. Y la edad hemos decidido aumentarla a 60 años, valorando individualmente pacientes incluso mayores de 60 años según fragilidad y riesgo. Ahora presentaré algo de bibliografía. No voy a presentar toda la bibliografía porque mis compañeros que vienen después, Tino va a presentar mucha más bibliografía sobre algunos aspectos que yo voy a tocar en la parte de contraindicaciones, por lo tanto no me voy a pisar con ellos. En cuanto al punto 4, ausencia de vasculopatía periférica o coronariopatía severa, hemos añadido no corregibles, que eso no venía en el criterio anterior, y el criterio 5, 6 y 7 hemos decidido dejarlo como estaba. Entonces, sí que hemos cambiado el criterio de la inclusión en lista de espera, pues porque bueno, la mayoría de la bibliografía que hay va a favor de incluir a los pacientes cuando tienen un filtrado por debajo de 20. Sí que hay que estudiarlos por debajo de 30, pero la inclusión, pues la mayoría de las guías, pues a partir de 20. Esto es lo mismo, es que voy para atrás. Es que al revés. Vale, esta la voy a pasar también, que es la edad. Todos sabéis, pues bueno, estas son gráficas de la ONT, de nuestros pacientes que se han trasplantado en el último año. Destacar pues que 5 tenían más de 60 años en España y poco más. Y bueno, cuando revisas lo que dice sobre la edad, el up-to-date, pues básicamente lo que dice lo que ya hemos comentado, que el límite superior de edad para el trasplante de páncreas varía según los centros en Estados Unidos, pues un poco como está pasando en España, y que se consideran pacientes cuidadosamente seleccionados entre los 50 y los 65 años podrían valorarse y beneficiarse de un trasplante combinado o bien del trasplante de páncreas después del riñón, siempre que no presenten comorbilidades importantes, lo que estamos haciendo pues la mayoría de los centros. En cuanto a los criterios que se establecen en el Up-to-Date, pues bueno, indican edad por debajo de 60 años, IMC por debajo de 30, tratamiento con insulina durante al menos 3 meses con requerimientos de menos de 1 unidad kilodía, péptido C por debajo de 10 y presencia de diabetes complicada o de control inestable. Esto es lo que dice el Up-to-Date. Yo he encontrado este trabajo en el que hablan de establecer, pero es para la diabetes tipo 2, los criterios que he encontrado. Establecer una edad entre 55 y 60 años, no me voy a detener en los demás criterios porque son muy parecidos a los de la Today, no los voy a repetir. En la guía británica no he encontrado la edad que ellos estiman, sí que hablan de otros factores como el IMC, etcétera, que luego veremos. Este es otro trabajo en el que también establecen una edad por debajo de 60 años. Los criterios restantes pues son muy parecidos, no lo voy a nombrar porque lo nombraré después. Y cuando hace una revisión, pues bueno, la mayoría de los trabajos hablan que se puede considerar efectivamente pacientes con edad mayor a la que estamos estableciendo, valorando sobre todo pacientes por debajo de 60 años y individualizando a aquellos pacientes con más de 60 años. Por lo tanto, yo dejo la bibliografía y no me detengo para ganar tiempo, ¿vale? Aquí, pues bueno, incluso el estudio, este registro de la 1 incluye pacientes mayores de 60 años, la supervivencia del paciente del injerto disminuye con la edad, pero aún así los autores no consideran que pacientes mayores de 60 años como contraindicación absoluta.
En cuanto al trasplante de páncreas después del riñón, estos son los criterios antiguos, ¿vale? No me voy a detener en leerlos porque todos lo conocéis, y sí que destacar los cambios que hemos establecido. Mantenemos el primer criterio. En cuanto al segundo criterio, el trasplante renal previo de donante vivo o donante fallecido que esté funcionante y estable, añadimos esa coletilla. El criterio 4 también lo hemos modificado, que tenga bajo riesgo quirúrgico, infeccioso y aceptación del incremento que tiene este paciente inmunosupresor, informar del riesgo precoz que van a tener. Y aquí es donde hemos cambiado un poquito más, ¿no? Que la función renal, que lo paso aquí se establecía por encima de 40 mililitros minuto, la función del receptor. Aquí la hemos subido a 45 como criterio preferente, si bien se permitiría filtrado entre 30 y 45 con valoración individual. Habría que evitar, por supuesto, deterioro progresivo, proteína significativa y rechazo de que haya un rechazo activo, ¿no? Y luego considerar hacer este tipo de trasplante de forma precoz, antes del año del trasplante de riñón. Y hemos aumentado un poquito el filtrado, como vemos, hemos pasado de 40 a 45 porque hay suficiente evidencia que habla que mientras mayor sea el filtrado del paciente al que le hacemos un trasplante de páncreas después del riñón, los resultados son mejores. Este es uno de los trabajos en el que podéis ver, pues, bueno, la gráfica en función del filtrado en los diferentes intervalos. En cuanto al trasplante de páncreas aislado, estos son los criterios. Vamos a entrar sobre todo también el filtrado y de la proteinuria, que aquí, como veis, en los criterios anteriores se establecía creatinina filtrado mayor de 60 a una proteinuria menor de 2 gramos. Y estos dos criterios que ahora los vamos a comentar. Entonces, dejamos hemos modificado el segundo, establecemos descompensaciones metabólicas de la diabetes. Esto nos ha ayudado nuestro endocrino del grupo. Entonces, hemos especificado un poquito más, ¿no? Consideramos que tengan hipoglucemias graves recurrentes con más de 2 episodios año, 2 o más, cetoacidosis también con más de 2 episodios año. Luego, ineficacia constatada del tratamiento intensivo de la diabetes, teniendo en cuenta, pues, todo bomba, sistema híbrido, etcétera. Y aquí la función renal estable, pues igual, hemos subido el filtrado. Aquí era 60 y nosotros hemos considerado subir a 80 como criterio preferente, estableciendo el de 60 como un umbral mínimo aceptable con valoración individual de riesgo, que ahora os explicaré el por qué hemos decidido aumentarla. Y en cuanto a la proteinuria, pues bueno, 2 gramos nos parecía una proteinuria muy alta, teniendo en cuenta que es una proteinuria abierta. Y entonces estuvimos dudando, que luego lo discutimos, si establecer a lo mejor el criterio A3 a la hora de establecerlo, y al final hemos decidido dejarlo en ausencia de proteinuria significativa, para no limitarlo tanto, ¿no? Porque no es lo mismo que estén con tratamiento antiproteinúrico, con no, pero bueno, lo discutimos ahora si queréis. O bien lo dejamos así, o bien podemos establecer un Bintel de menos de 500 miligramos o 300 miligramos gramos, lo que decidáis. Y luego considerar el PTA precoz antes de que haya un daño microvascular avanzado. Y bueno, en cuanto a la bibliografía del filtrado glomerular, pues sí que hay bastantes trabajos en los que defiende que mientras más alto sea el filtrado, los resultados posteriores van a ser mayores. No voy a entrar en todos estos artículos, los tenéis, el que quiera, pues que se los lea, y por eso hemos decidido aumentar el filtrado, porque así viene ya recogido en muchos trabajos. Y para el trasplante de páncreas en diabetes tipo 2, pues bueno, estos son los criterios antiguos, y aquí también hemos considerado cambiar algunas cosas. En cuanto al criterio primero, que aquí ponía diabetes tipo 1, que hemos decidido poner diabetes con necesidad de terapia bolo-basal. Esto también ha sido nuestro endocrino el que nos lo ha recomendado. Luego, recomendaciones del tratamiento con insulina a menos de 1 unidad kilodía, o bien evitando 1,5 unidades kilodía, que es lo que venía en la mayoría de los trabajos que presenté antes, en las indicaciones que hay. Y aquí también tuvimos mucha controversia, ¿no? Si dejar el IMC por debajo de 30 o subirlo a 30-32, que había algunos trabajos. También estuvimos discutiendo sobre añadir otros parámetros, como era la medición de la cintura, etcétera. Al final decidimos dejarlo, establecer el criterio por debajo de 30, que es donde hay mucha más evidencia, y el resto, pues, dejarlo de forma individualizada. Pero bueno, si consideráis, igual que para el donante, establecer el criterio de medición de cintura, pues se puede añadir sin problema. Y luego el
criterio 4 igual, y el 5 sería PEST-12 por debajo de 5, si bien no es excluyente en pacientes sin enfermedad renal crónica relevante, valorar por debajo de 2. Esto pues lo discutimos ahora después si queréis. Y en cuanto al IMC, pues igual, no me voy a detener porque del IMC hablan mucho los compañeros de contraindicación, pero la mayoría de los trabajos publicados siguen defendiendo un IMC por debajo de 30, individualizando caso a caso aquello IMC por encima de 30, pues estableciendo pues otro tipo de parámetros. Aquí lo presento, el ASTUDE, como ya dije antes, menos de 30, 30-32. La guía británica lo establece en 30. Y ya está. Y no digo nada más, estas son las pequeñas conclusiones. Pasamos a la siguiente intervención, que hará Ana Vila, del Hospital Universitario de Germán Trials y Puyol. Cuando quieras, Ana. Gracias. Bueno, nos ha correspondido a Lola y a mí trabajar el tema del estudio del receptor. Está un poco a caballo entre las indicaciones y los descartes del receptor. Intentaré también comprimirlo un poco, igual me saltaré alguna diapo para poderlo recortar en el tiempo, porque hay bastante material. El estudio, como sabéis, es muy extenso. ¿Paso con el mouse o con el ratón? Vale. Vale, perfecto. Pues, en principio, las 3 preguntas que tiene que responder el estudio es: ¿está indicado el trasplante? ¿Existen contraindicaciones? Y si hay condiciones médicas que pueden empeorar tras el trasplante o afectar el resultado, ¿vale? Entonces, es una valoración de beneficios y riesgos relacionados con el procedimiento y focalizado en áreas muy concretas: el riesgo quirúrgico, la anatomía, las infecciones, el cáncer, el perfil inmunológico y luego el estado nutricional, la fragilidad y otras comorbilidades, y una muy importante que consideramos nosotros, que es la evaluación psicosocial. Hay un equipo multidisciplinar. La configuración de este equipo multidisciplinar también está sometida a un cierto debate. Nosotros consideramos que hay que incluir la cardiología dentro de estas valoraciones obligatorias, y luego altamente recomendables ponemos el trabajador social, el psicólogo y la fragilidad. Esto sería resumido en una tabla lo que os he comentado. Y luego la importancia del Comité de Trasplante de Páncreas, también como una herramienta básica para decidir este beneficio-riesgo de la decisión de si un paciente es apto o no. Entonces, también este comité de trasplante tiene un peso muy importante y también debería tener una composición mínima fija, que creemos que debería estar reflejado en el documento de consenso. Entonces, también hay una cierta variabilidad, por cada hospital es diferente. En nuestra opinión y en la experiencia de mi centro, la composición del comité ha sido muy importante para generar una sensación de trabajo de equipo y de hacer un trabajo mucho más transversal, y de que el hospital lo viviera como un programa más propio, que no un programa de unos locos que hacen trasplante de páncreas. Por tanto, esto nosotros hemos considerado que era una muy buena cosa incorporar la máxima posibilidad, el máximo número de especialistas que participan en el trasplante en el comité. El cuándo, bueno, lo que ya ha comentado Verónica, al final se tiene que iniciar el estudio para tener posibilidades de hacer el trasplante de manera anticipada a poder ser, por tanto, entre 25 y 30. Bueno, no me extiendo porque lo ha comentado Verónica. Entonces, ya entrando en los criterios, esto lo hemos puesto de esta manera. Cuando hay un número aquí es porque está referenciado en el documento de consenso y hay algún tipo de indicación. Lo que está en rojo es lo que añadimos, ¿vale? Y esto serían las referencias. Entonces, en cuanto a la historia clínica, exploración de cavidad oral, esto ya está en las CADIGO, para renal aislado. Luego está la exploración de piel, también referenciado en documentos de consenso de la británica. Y lo que hablábamos de los datos antropométricos, peso, talla, perímetro abdominal e índice cintura-altura, también consideramos que para el receptor, de cara a una posible resistencia periférica a la insulina posterior. Desde el punto de vista inmunológico,
estaba bien referenciado en el consenso de 2018, pero añadimos que el tipaje de HLA debe ser de alta resolución mediante técnicas moleculares, que esto también está recomendado en la SCADIGO. Y luego el seguimiento de los anticuerpos, que también tiene que tener una periodicidad mínima de cada 3 meses si el paciente está en diálisis y que cada 6 meses si el paciente está en prediálisis. Luego, desde el punto de vista de los datos analíticos generales, hay los anticuerpos, que los trato en un apartado posterior, y luego la amilasa, lipasa y proteinograma se recogían en los datos analíticos que deben recogerse en el receptor. Consideramos que la amilasa y la lipasa no aportan ningún valor en lo que sería el estudio del receptor. En cambio, la albúmina y la proteína C reactiva sí que están relacionados con resultados, es decir, el estado inflamatorio o el estado de desnutrición del receptor impactan en el resultado, por tanto, sería recomendable incorporarlos. La TSH también hay mucha autoinmunidad tiroidal, por tanto, también es recomendable ponerlo. Y el proteinograma, que también lo tenemos de manera rutinaria en el estudio, en el páncreas, que los receptores son mucho más jóvenes, consideramos que es una herencia de los estudios de trasplante renal y que no aporta especialmente valor, excepto en aquellos receptores de trasplante de páncreas que tuvieran más de 60 años. En estos puede tener una indicación. En cuanto al estudio hormonal, aquí la hemoglobina glicada no estaba en el consenso 2018. Aportarla como un dato de valor de adherencia al tratamiento de insulina y de control metabólico del paciente. Y luego los anticuerpos, la autoinmunidad pancreática. En el consenso 2018 estaban los títulos de anticuerpos antiinsulina. Y los anticuerpos antiinsulina, la misma insulina exógena que se autoadministra el paciente genera anticuerpos, por lo tanto tienen poco valor adicional, aparte de saber que son positivos. Y luego los que sí que son convenientes tener por una confirmación de la etiología de la diabetes como autoinmune son los anti-GAT, y luego por monitorizar en el post-trasplante. No hemos añadido los antitransportador ni los anti-iosintirosinasa porque con la evolución y los años suelen ser negativos en el momento de estudiar al paciente, pero esto puede estar sometido a debate en cuanto al consenso. Un tema muy importante es el estudio de la trombofilia. Hay poco consenso y, en cambio, el trasplante de páncreas es un trasplante de alto riesgo trombótico. Entonces, el estudio de la trombofilia consideramos que es una recomendación incluirlo en todos los pacientes. En algunas guías como las... ahora no me sale. Bueno, en algunas guías se recomienda solo en pacientes con eventos trombóticos previos, pero consideramos que el evento trombótico previo no debería ser el criterio, sino que en un paciente que va a un procedimiento de alto riesgo trombótico debería tener un estudio completo. En cuanto al riesgo infeccioso, lo que ponía en el consenso era muy breve. Las serologías virales, Epstein-Barr, herpes, citomegalovirus, HIV, virus hepatitis B y C. Y siguiendo lo que son las recomendaciones del renal de la SCADIGO, hay que incorporar todo lo que son las que ya son de base para el renal. Interferón TBC, el cuantiferón. Luego las serologías vacunales para poder recomendar lo que son las vacunas antes de la inclusión del paciente en lista. No me voy a entretener en definir cuáles, pero en principio son las mismas que recogen la SCADIGO. Luego, el despistaje de parasitosis según el origen del paciente. Cada vez tenemos una población más variada en cuanto a origen y también es recomendación de la SCADIGO.
Y luego, la valoración de estado de portador de bacterias multiresistentes, la verdad es que no tiene evidencia, pero nosotros no lo hacemos, en nuestro centro lo hacemos en el momento de ingreso de paciente, porque tampoco vamos a hacer tratamientos de erradicación previos. Entonces, en cuanto a las inmunizaciones vacunales, las hemos dejado referenciadas, aunque no forma parte del estudio, pero creemos que en algún momento en el documento tiene que estar las recomendaciones vacunales referenciadas. El riesgo oncológico también muy alineado con lo que son las CADIGO. Al final, el riesgo oncológico es el mismo, o el estudio es el mismo. La ecografía de abdomen, que está referenciada en el consenso, si tenemos un TAC abdominal, en principio consideramos que sería obviable. Y dejamos la radiografía de tórax antero-posterior perfil. Y luego el PSA, el examen ginecológico y lo que son los screenings convencionales de poblacionales serían los mismos que en población general, y añadimos estos dos, que son el TAC torácico de baja radiación si hay tabaquismo de más de 30 paquetes año, y luego la cistoscopia si tabaquismo también mayor de 30 paquetes año o exposición anterior a ciclofosfamida. Esto ya está recogido en las CADIGO y con evidencia, baja pero evidencia. Luego, tema importante es la valoración del estadio vascular periférico con angiotac o angioresonancia, además de ecodoppler carotídeo. Esto es como lo recoge el consenso 2018. Y aquí, siguiendo la literatura que hemos analizado, lo que hay es una contradicción, o sea, la manera de abordarlo es muy variada. Proponemos esto. El paciente es diferente si está en prediálisis que si está en diálisis. El contraste juega un papel en este paciente de cara al estudio. Lo ideal es poder tener una prueba de imagen con contraste, pero en aquellos pacientes que tienen un filtrado por debajo de 30 y no tienen isquemia, signos clínicos de isquemia, tienen pulsos periféricos patentes y no tienen lesiones ulceradas en pies, en principio, o no tienen claudicación intermitente, en principio irían con un TAC abdominal sin contraste. Si hay clínica o hay lesiones o el TAC, este basal, es patológico, entonces proceder a hacer el angiotac abdominal multifase. Proponemos que sea arterial y venoso, para que, ya que hacemos la exploración con contraste, que tengamos posibilidad de ver también el árbol venoso. Para evitar sorpresas en intraquirófano, que creo que es lo peor que nos puede pasar, que luego nos encontremos que no hay territorios no bien estudiados que nos limitan la cirugía. Y en el paciente en diálisis, el angiotac es estudio ya de base, y luego, si hay isquemia distal, extensión a territorio periférico y el Doppler como estudio estudio vascular. Y el Doppler carotídeo quedaría igual. Estas son las guías que dicen esto de que si hay patología, sí, si no hay patología, se puede hacer solamente un TAC sin contraste. Luego, el estudio urológico solamente tiene peso en los receptores de SPK y la derivación urinaria es la que realmente da peso a la valoración urológica. Al final estamos hablando de trasplante de páncreas. El trasplante de páncreas es independiente del trasplante de riñón. Son dos trasplantes que coinciden temporalmente en el mismo receptor, pero teóricamente de lo que estamos hablando es del de páncreas. Por tanto, solamente tendría mucho peso si la derivación fuera a vejiga y requeriría de pruebas especiales para ello. La valoración de la neuropatía consideramos que no está indicada a incluirla en el consenso. Estos pacientes están llevados por su endocrino y si no hay un buen seguimiento se tiene que enviar, pero no tiene una implicación directa en el apto o no apto. Y luego la retinopatía, verificar que el paciente está en seguimiento y que no tiene una patología oftalmológica en situación inestable.
Luego, lo que serían las valoraciones por el equipo de cirugía de trasplante de páncreas, sí que nos gusta poner cuál es el objetivo de cada uno de los especialistas, y esto creo que los que son el hardcore de la decisión lo tienen muy claro, ¿no? El cirujano define si es factible técnicamente hacerlo. El cardiólogo, por ejemplo, lo que tiene que definir es si hay un riesgo elevado, si hay una patología que contraindica o si hay que hacer alguna terapia de reparación de alguna patología que se ha evidenciado en el estudio. También como sabéis, la cardiopatía isquémica silente es prevalente en el paciente diabético, por tanto, hay que hacer un esfuerzo en detectarla para poder valorar el riesgo, pero también para poder poner medidas de prevención de eventos post-trasplante. Entonces, la propuesta sería que se recomienda en todos los pacientes candidatos, aún siendo sintomáticos, una valoración con 3 exploraciones básicas, que son el ecocardio, el electrocardiograma y una prueba de esfuerzo que puede ser ecodobuta o un SPECT. Y luego, aquellos pacientes que tienen clínica compatible con isquemia, o sea, tienen clínica de isquemia coronaria o que tienen un test positivo de isquemia, el cardiólogo indicará la realización de la coronariografía. En estos documentos, esta revisión, bueno, este artículo de Kervela, que era la revisión de lo que es el estudio de pretrasplante, ellos abogan por hacer estudio no invasivo a todos, lo que nosotros proponemos, y solamente la coronariografía en aquellos pacientes que tienen realmente clínica. Y en el caso de las guías inglesas son bastante más laxos y, de hecho, dicen que si el paciente no tiene evidencia de daño isquémico, no tiene evidencia de daño vascular periférico ni de daño cerebral vascular y que no tiene factores adicionales de riesgo, solo sería necesario un electrocardiograma. Me parece bastante arriesgado poner a un paciente a este tipo de cirugía cuando todos sabemos que un paciente diabético ya tiene categorización de riesgo alto quirúrgico. Entonces, yendo ya a las valoraciones por especialistas, la valoración psicológica en todos los pacientes, bueno, en el consenso ponía sí procede. Nosotros consideramos que nuestros pacientes tienen alto riesgo de no adherencia. Son pacientes que muchos de ellos tienen hábito tabáquico activo, tienen a veces consumo de tóxicos, y valorar todo este conjunto, tanto la adherencia como los tóxicos, es muy recomendable. Por tanto, para nosotros la incorporación de la valoración psicológica debería ser obligatoria. Y bastante coincidente con todo lo que la literatura que hemos revisado. Entonces, desde el punto de vista de la fragilidad, es un concepto que no estaba recogido en el consenso, pero también cada vez está más referenciada en trasplante de otros órganos, pero también hay literatura que ya aporta datos sobre el impacto de la fragilidad en el resultado del trasplante de páncreas. Entonces, la manera de medirlo puede ser diferente, puede ser el Karnofsky, puede ser la medición de la sarcopenia por medición del índice de masa muscular del psoas en el TAC de estudio, o puede ser valoraciones ya más combinadas, como es la escala de Gijón. Pero la idea es de que tiene un impacto en la fragilidad. El Karnofsky es muy fácil de aplicar, y al final estamos hablando de que el impacto que tiene en el resultado está evidenciado. Por tanto, lo mismo con la escala de Gijón, que es de tipo más social, ¿no? Estructura y apoyo familiar, recursos, adecuación de vivienda. Todo esto puede complicar la evolución del trasplante, por tanto, también estaríamos obligados de una manera u otra a referenciarlo y valorarlo en el estudio. Y aquí ha habido bastante controversia en la densitometría ósea basal. La densitometría en la SCADIGO no está, no es un estudio
a pesar de ser trasplante renal, no está puesto como obligatorio. Es recomendable, pero nuestros pacientes diabéticos insuficientes renales tienen muchísimo más riesgo de osteoporosis. Por tanto, la densitometría basal es muy recomendable y lo dejaríamos como recomendable, no como... Vale, entonces, enfermedades infecciosas también tiene un papel, pero aquí lo que queríamos remarcar sobre todo es el trabajo social, porque cada vez tenemos más gente inmigrante, al menos en nuestra experiencia, valorar barreras idiomáticas, situación legal, situación de dependencia, capacidad de tener acceso a la farmacia gratuita. Esto puede poner en riesgo lo que es el resultado del trasplante, por tanto, creemos que también tiene que estar incorporado a lo que es el estudio. Y bueno, esto es al final un poco el resumen de todo lo que os he comentado. Para también dejar constancia de que los pacientes complejos y centros de referencia, deberían ser derivados a centros de referencia. Al final son centros que acumulan experteza y que, por tanto, todos aquellos casos que son rechazados de un centro con menos experteza deberían ser derivados a estos centros CESUR. Y el estudio debe reunir 3 características muy dirigidas a la eficiencia. Tener una duración lo más corta posible en el tiempo, idealmente inferior a 90 días, pero cada paciente es diferente, es decir, hay pacientes que si tienen alguna condición médica que se tiene que arreglar, evidentemente el estudio no va a ser inferior a 90 días. Luego, en nuestra opinión y en mi centro, por ejemplo, hacemos un poco de estrategia de si vemos una característica médica que va a ser claramente un alto riesgo de contraindicación, no arrancamos todo el estudio en batería, sino que entramos por la primera, que es la que puede ser una contraindicación, por ahorrar también exploraciones innecesarias al paciente, y luego que tiene que estar armonizado porque al final son igual 10 especialistas más todas las pruebas que van asociadas, y para el paciente muchas veces desplazado desde fuera tiene mucho impacto. Por tanto, bueno, me lo salto. Las propuestas serían incorporar la valoración de la fragilidad en el candidato, incorporar nuevas vacunas en el calendario, papiloma y zóster, incorporar el estudio con TAC de tórax en fumadores de más de 30 paquetes y el screening de tumor vesical sin factores de riesgo presentes. Y proponemos, a pesar de que no hay evidencia suficiente, el estudio de trombofilia a todos los pacientes, el despistaje de cardiopatía isquémica en todos con una prueba no invasiva, y en aquellos que tengan o patología ya evidenciada o prueba patológica, hacer el estudio invasivo. Y el TAC abdominal, con esta discriminación, el paciente que está en prediálisis y que no tiene patología periférica, no tiene, tiene pulsos presentes, no tiene claudicación y no tiene daño isquémico periférico, este paciente iría solamente con un TAC sin contraste. Si sale patológico, ir al TAC con contraste, y si el paciente está en diálisis, ya hacer el TAC con contraste. Esto es lo mismo que os he comentado. Y también proponemos solo medir los anticuerpos anti-GAT en el estudio, valoración psicológica o psiquiátrica de todos los pacientes, el trabajo social a todos los pacientes y hacer este estudio guiado por la eficiencia. Y esta es la literatura. Y no sé si lo he hecho muy corto, muy rápido, no lo sé. Muy bien, muy bien. Gracias. Déjame el programa, Jorge. Tino, pues cuando quieras, Tino. Gracias a los ponentes anteriores por ahorrarnos tiempo, por ir bien. Y nada, Tino, que no le voy a presentar porque lo conocéis todos, nos va a hablar de las contraindicaciones del trasplante de páncreas. Cuando quieras, Tino, gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a La Coruña, y perdonad por esta voz, seguro que no estuve en ningún crucero. Bueno, quiero agradecer a Natalia Polanco pues, su inmensa colaboración para hacer esta presentación. Inicialmente yo estaba un poco despistado
y dejé casi todo el peso específico en ella, y al final dije, pero si estoy yo de ponente, pues bueno, pues hemos decidido cambiar la última hora, pero te agradezco, Natalia, todo el esfuerzo que has hecho. También figuraba en el grupo de investigador Ángel Alonso Hernández, pero Ángel Alonso lleva más de 5 años jubilado y dice que no quiere saber absolutamente nada del trasplante y menos del trasplante de páncreas. Bueno, creo que no tengo nada que decir que nadie de los que están aquí lo sepa, que el trasplante de páncreas es el tratamiento de elección en los pacientes con diabetes 1 y trasplante renal. El documento de consenso del 2018 ponía de manifiesto las indicaciones basadas generalmente en los beneficios que resultan del trasplante de páncreas, como ya explicó antes Verónica. Y las contraindicaciones, pues fundamentalmente están basadas en los riesgos que corren estos pacientes. Y estas eran las contraindicaciones que figuraban en el documento de consenso 2018. Cuando estuve revisando la bibliografía a la que eran referentes, no encontraba absolutamente ninguna referencia ni en el consenso, ni tampoco en el proyecto Prometeo que publicó Pilar. Pues en el tema de contraindicaciones era dificilísimo buscar especificaciones para cada una de ellas. Sí había algunas de ellas en algunos documentos escritos, como algunas guías y sobre todo algunos trabajos específicos y recomendaciones de algunos autores, pero son referencias y no hay tampoco muchísimo más de intervención. Había también una propuesta del 12 de octubre, también hace muchos años, en los que ponía de contraindicaciones clásicas, pues fundamentalmente pues gangrena periférica. Bueno, son cosas que a estas alturas habrá que pues remodelar y recambiar. Ahora, ¿y qué hay en los últimos años, desde el 2018 para aquí? Algunas cosas. En México han estado trabajando bastante bien en este aspecto y tienen un perfil de contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Y fundamentalmente pues, se basan en lo que ven ahí, edad por encima de 65 años. Estábamos hablando antes de 60 en las indicaciones. Bueno, aquí en América y en Europa se miden dos perfiles completamente diferentes. Fundamentalmente en América hay muchísimos más diabéticos, hay muchísima más gente en lista de espera y hay muchísimos más diabéticos tipos 2 que se trasplantan, a diferencia de Europa y en concreto nuestro país. Y había datos significativos, pero que mandaban la atención, como por ejemplo la fracción de eyección del 50%, acompañado de hipertensión pulmonar de más del 50% o enfermedad no corregible. Sepsis activa, presencia de enfermedad vascular periférica grave. Después entraremos en connotaciones. Inadecuado perfil psicosocial, algo que comentaba antes Ana, es muy interesante, porque dicen, la gente pues, puede tiene un trastorno psiquiátrico, pero puede estar en un trastorno psiquiátrico perfectamente llevadero, y hay gente que no tiene ningún trastorno psiquiátrico, pero vive debajo de un puente. Entonces, son connotaciones que yo creo que son interesantes a la hora de apuntar contraindicaciones, por lo menos relativas, ¿no? Y a que llama poderosamente la atención es la incapacidad para soportar una cirugía y un cross-match positivo. Hay otras contraindicaciones relativas que yo creo que están bastante bien conocidas, pero que ahora mismo no tienen lugar de ser, fundamentalmente el tema de serologías. Y después, acerca del uso continuo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. Como veremos a continuación, tampoco lo contraindican realmente. Y luego están las contraindicaciones absolutas del up-to-date y las contraindicaciones relativas, en los que además se abordan temas como la presencia de cirrosis, la presencia de úlcera péptica activa, trastornos de hipercoagulabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esperanza proyectada de vida, que eso yo no sé realmente cómo se hace, supongo que habrá algún test que lo mide, yo todavía no soy capaz de saber cómo puedes proyectar a cuántos años, y sobre todo decir que a 5 años o a 2 años, pues lógicamente si vas a ir a 2 años no creo que se vaya a favorecer de nada, ¿no? Pero
considero que es un test bastante difícil. Después me he basado también en otras revisiones bibliográficas, series británicas. Los británicos están muy encima de todas las indicaciones. Temas del registro como no norteamericano, pues donde fundamentalmente ahí hacen mucho hincapié en temas como la edad, el peso corporal o si es diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿no? Y luego la edad que todo el mundo dice, bueno, tienes 51 años, no entras. Pues ya está. Bueno, también hay otras contraindicaciones del grupo de Gendra, también de grupos británicos, donde se meten en alguna contraindicación relativa que ya se expusieron aquí, ¿no? Edad de más de 80 años y índice de masa corporal más de 30. Paso por encima porque he hecho cada tema más importante de los que están indicados, lo he resumido en unas gráficas y lo que dicen más o menos las guías o las experiencias de otros autores. Del estado coronario, pues fundamentalmente, pues cuando es un estadio del árbol coronario no corregible, supone una contraindicación y en eso estamos bastante de acuerdo. También parece que estamos todos de acuerdo que hipertensión pulmonar más de 50 no debería ser considerado, pero hay que mirarlo en todo, en qué contexto estamos hablando. Y el tema de la fracción de eyección, menos del 50%, bueno, yo no sé de los que estamos aquí si nos hacemos un ecocardio cuando nos va a dar la fracción de eyección. 55 se dicen que es el parámetro de la normalidad. Buscar 50 probablemente sea bastante exigible. Las guías, el UpToDate considera contraindicación absoluta, al igual, lo mismo que las CADIGO, menos de 30% y relativa menos de 40% para contraindicación. Hay algunos autores también que dicen baja fracción de eyección, pero no se mojan absolutamente nada. Lo DIAN reciente no quiere decir que después vayas a tener una contraindicación, sino que tienes que ver la evolución posterior y después, como recomienda el UpToDate, dependiendo de otros test que resulten positivos, como decía Ana Ávila, un test de provocación de isquemia. Y todo dentro de un contexto. Dentro de un contexto, pues si tienes una fracción de eyección del 40-50%, pero el paciente probablemente tenga insuficiencia cardíaca o tiene otra sintomatología, pues te lo tienes que hacer plantear y sobre todo individualizar. Y sobre todo si esa fracción de eyección es más baja. Y un aspecto importante es que una fracción de eyección baja no siempre excluye el trasplante, fundamentalmente por si mejora tras la revascularización o mediante el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Enfermedad vascular periférica. Fundamentalmente atendiendo a los pulsos, si los pulsos están bien, las guías británicas no consideran necesario hacer un TAC. El UpToDate sí, fundamentalmente, ya lo decía antes Ana Vila, en aquellos pacientes que no están en diálisis, hacerlo sin contraste, y en aquellos fundamentalmente para demostrar calcificaciones. Otros autores no se mojan absolutamente en nada. Cuando hay asimetría de pulsos, hay que hacer una evaluación específica por los cirujanos vasculares. Los pulsos distales, si no están afectos, no es necesaria ninguna, si están afectos por parte de las guías británicas, dicen que no necesitan ninguna afectación vascular, son los pulsos femorales, y en cambio el UpToDate recomienda pues, la evaluación por cirugía vascular. La amputación, necesaria evaluación. La presencia de infección activa contraindicaría inicialmente el trasplante, inicialmente, y sobre todo la presencia de osteomielitis. Y en general, pues bueno, una enfermedad severa contraindicaría un trasplante británico. ¿Qué es una enfermedad severa? ¡Buah! Pues más o menos lo que se nos ocurra. Pero los cirujanos se reunieron, hicieron unas guías y no solo elaboraron unos criterios clínicos sintomáticos, sino también unos criterios basados en las imágenes de los TACs, si el paciente era sintomático o no es sintomático. Y establecieron 4 órdenes, A, B, C y D, fundamentalmente los 2 primeros, si tú tienes una estenosis que está más arriba o tienes una estrechez, pero que permite el paso de sangre y no necesitas hacer absolutamente nada, esos pacientes del grupo AB no necesitaban teóricamente hacer absolutamente, o sea, no se tendrían que contraindicar. En cambio, el pronóstico es completamente diferente cuando están en estadios
C y D, que como podéis ver son las dos últimas imágenes, y ahí no hay quien enchufe absolutamente nada. Con lo cual, enfermedad severa serían estas dos últimas, y tampoco lo dan como contraindicación absoluta, sino como una contraindicación relativa, sabiendo que tienen peor pronóstico. La presencia de neoplasia, yo creo que todo el mundo, una neoplasia activa la descarta para trasplante. La presencia de un cáncer previo, según las guías británicas, dependiendo de sea de alto grado, intermedio o alto o bajo. En México, salvo lesiones cutáneas, todos los cánceres incurables lo contraindican. El UpToDate, dependiendo del estadio y el tipo de cáncer, y otros grupos, fundamentalmente, como siempre, el cutáneo y cánceres incurables. En cualquier caso, el paciente debe de ser individualizado y valorado con un equipo multidisciplinar, fundamentalmente oncólogos, nefrólogos y médicos que lo llevan. Hay que hacer hincapié fundamentalmente en decir una cosa. Los pacientes en trasplante tienen más riesgo de sufrir un cáncer que en diálisis, pero curiosamente el pronóstico de los pacientes con un cáncer en trasplante es mejor que si tuviera un cáncer en diálisis. Entonces, estas son unas recomendaciones del grupo de Humberto Maggiori, en las que siempre hay que elaborar una implementación conjunta del paciente, teniéndolo en cuenta, si es posible valorar que si la connotación de un cáncer que puede durar 10, 15 años perfectamente estable, no se podía beneficiar de un trasplante durante este periodo de tiempo. Siempre hablando con el paciente, riesgos, beneficios, y sería una indicación. Respecto a las infecciones, todo el mundo sabemos que una infección activa pues no se debe trasplantar, pero eso no quiere decir que lo contraindica para siempre. Si esa infección activa se cura, pues, lógicamente habría que volver a valorarlo. En cuanto a las hepatitis, creo que quedó ya de manifiesto, igual que el HIV, que no es ninguna contraindicación para el trasplante. Otras infecciones, como contraindicación relativa, fundamentalmente las pacientes que están en diálisis peritoneal y tienen peritonitis recurrente, pues lógicamente debería tener una evaluación más cuidadosa por el riesgo de fallo en el implante peritoneal. Y la TB, que no es necesariamente ninguna contraindicación. Y respecto al estado de salud mental, yo creo que lo explicó perfectamente antes la doctora Ana Vila. Enfermedad psiquiátrica necesita controles. Otra cosa es que tengas una enfermedad psiquiátrica no controlable que te impida tomar la medicación, pasar los controles. Entonces los pacientes deben de ser evaluados conjuntamente con los psiquiatras. Respecto a las adicciones, las guías británicas inicialmente no se mojan en nada. En México son contraindicaciones relativas e incluso en las guías del UpToDate, e incluso la marihuana y el tabaco y el alcohol no están contraindicados. Otros, por ejemplo, como el grupo de Agenda en Gran Bretaña, consideran una contraindicación relativa. Respecto a las drogas ilícitas, también hay variedad de opiniones. Contraindicado y dependiendo que son drogas ilícitas, ¿no? Pero, por ejemplo, en México es una contraindicación relativa. No sé si se refiere al consumo de cocaína o tampoco el uso de marihuana. Y en el UpToDate dicen está contraindicado, pero necesita rehabilitación y una nueva segunda opinión. Respecto al soporte social, hay muchísimas guías que dicen es una contraindicación si no tiene soporte adecuado en el post-trasplante. Y la adherencia, fundamentalmente, es una cuestión multidisciplinar. Paciente hay que investigar por qué ha sido no adherente, si sigue siendo no adherente y qué condiciones se dan, que muchas veces están detrás, pues el soporte social, las drogas ilícitas y también incluso una enfermedad psiquiátrica. Respecto a la compatibilidad, las guías decían contraindicado, como cross-match positivo para células T. Yo creo que nadie lo pone en duda, lógicamente, pero lo que sí podemos debatir fundamentalmente es la aceptación de anticuerpos donantes específicos, si son, cuántos son, y algunos documentos, en el documento de consenso de 2021, abogan por menos de 5.000. Yo creo que en un trabajo de Joana Ferrer también hacía mención fundamentalmente a estos números de DSAs menos de 5.000. Bueno, si tienen una prueba cruzada negativa por CDC y citometría y tiene solamente esto, se podría valorar
si merece la pena y dependiendo del tiempo que están en evolución, proceder a un trasplante de páncreas. Ahora con el PATI para los páncreas probablemente igual puedan surgir más temas de este estilo. Sobre hipercoagulabilidad, en las guías británicas no hay ningún test recomendado para evaluar este estudio. Lógicamente, también ellos mismos dicen, y es un poco de contradicción que tienen algunas cosas, es que tienen más riesgo de sangrado, tienen más riesgo de trombosis y, lógicamente, pues hay que hacer un estudio, pero no se mojan. Y el resto de los autores no se mojan absolutamente nada. ¿Y qué dicen nuestras guías? Aquellos pacientes, estado de coagulación de sangrado importante. Pero yo creo que eso es un estado agudo, fundamentalmente, y debía de llevar la etiqueta de no corregible. Respecto a la fragilidad y expectativa de vida, que no lo mencionaban las guías y el documento de consenso del 2017, pues yo creo que merece la pena aventurarse, ¿no? Y ya hay algunos trabajos en que dicen que, bueno, una fragilidad, no digo extrema, pero en algún caso más de 2 puntos probablemente fuera necesario reevaluarlo o intentar una terapia diferente. Hay algunos grupos que indican que, bueno, la imposibilidad para caminar de alguna manera deprisa, entre comillas, sería una de las contraindicaciones, pero siempre relativas. Y respecto a la expectativa de vida, contraindicación absoluta por el UpToDate sería menos de 2 años, pero contraindicación relativa 5 años. Creo que es un test difícil de realizar. Hay otra contraindicación que no entré a valorar, que es la presencia de algunos órganos afectados, como pueden ser si tiene una cirrosis hepática, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o si tiene, ya decimos, la enfermedad coronaria. Pero fundamentalmente hay que contextualizar al enfermo. Si tiene una cirrosis compensada, y a ver qué grado es y habrá que valorar si ponerlo o no. Respecto al peso y la edad, yo creo que toda la mañana se ha hablado de esto. Simplemente esto es un resumen de lo que dicen las guías. Estaría contraindicado, según las guías británicas, un peso del receptor de menos de 18 y mayor de 25, en México más de 30, en el UpToDate más de 35, estos son datos americanos, y generalmente los europeos más de 30. Respecto a la edad, pues es un poco lo mismo, ¿no? Aquellos menos de 18 años dicen que no, pues bueno, en las guías británicas, y más de 65 se atreven en México, en el UpToDate, guías americanas, en cambio los europeos se ponen en 60. ¿Por qué el peso y la edad? Bueno, porque lógicamente ha cambiado el espectro de trasplante. Cada vez se trasplantan gente con más de 60 años, esto es simplemente mirar el registro, y gente con índice de masa corporal más de 30, incluso de 30 y 35. Y con los resultados que son, lógicamente, la edad supone un peor pronóstico para la vida del paciente, pero es como decir ahora que si una persona de 70 o 80 años pues va a vivir exactamente a igualdad de condiciones que uno de 50, ¿no? Lógicamente pues va a ser peor, porque la supervivencia de los injertos censurada para muerte es perfectamente asequible. Para la diabetes tipo 2, pues fundamentalmente hacer lo que recomiendan las guías y lo que comentábamos antes. Edad menos de 60, índice de masa corporal menos de 30, algunos llegan hasta 35. Estos son del grupo chino que hace un metaanálisis, pero generalmente parece que están enclavadas en menos de 30. Necesidades de insulina, comentaban antes, menos de 1,5, menos de 1, bueno, probablemente. Y péptido C, alguna gente ya ni lo valora a la hora de contraindicar o no, y otros aseguran que menos de 10, incluso otros menos de 5. Propuesta de futuro, fundamentalmente, alteraciones graves de la coagulación, especificamos si pasan a ser relativas, fundamentalmente no resueltas. Respecto a las neoplasias, probablemente podamos agregar la consideración de las que digo. Historia de incumplimiento terapéutico o mala adherencia sería más bien que ese incumplimiento terapéutico sea actual tras ser evaluado por un equipo multidisciplinar. Y dentro de las condiciones relativas, la edad parece que no debería de ser una contraindicación, igual que
índice de masa corporal, debería que valorarse individualmente estos pacientes respecto a las serologías y contraindicación para virus B, C y HIV, desde luego que no, y para la diabetes tipo 2 los límites de insulina y nivel de péptido C probablemente no sean de mucho valor para contraindicar. Y lo que sí quería llamar la atención, y eso es una anotación personal de Natalia Polanco, pacientes que no consientan el uso de hemoderivados tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. No entro en cuestiones religiosas. Más o menos cambiaría un poco del lado de la izquierda al lado de la derecha, fundamentalmente, y las modificaciones en el punto 1 serían sin modificaciones, en el segundo 2 añadir no corregibles en el momento del trasplante, en el tipo 5 la coronariografía yo lo dejaría como absoluta el 30% y relativa menos del 40%. Respecto al tipo 6, historia de inconvenientes terapéuticos respecto a la actualidad, fundamentalmente. La historia de neoplasias, la enfermedad CADIGO. Respecto a la enfermedad vascular, fundamentalmente indicar un poco las indicaciones o centrar las indicaciones o las posibles contraindicaciones en la severidad basada en las guías Task Force. Y respecto a la obesidad, fundamentalmente, estás en lo que decía, más del 50%. Bueno, yo creo que habrá que valorar, y toda la mañana se ha visto que no es el 50%, no son términos absolutos, no es una obesidad basada solo en el IMC, sino también hay que mirar varios perímetros, y yo creo que eso debería mejorarse. Y lo que quería incorporar también es no consentimiento de hemoderivados. Por si algunos, bueno, a mí me pareció muy interesante esta calculadora que menciona el grupo del clínico en su detallado trabajo, que sería de ayuda para estimar cuál sería la supervivencia de los injertos y del paciente, dependiendo pues, de la edad del donante, de la edad del receptor, tipo de diabetes, etcétera, etcétera. Que con un solo tic pues te puede dar información. Otra cosa después es cómo la utilices. Pero bueno, lo pongo a modo de calculadora y que no vale para todas las comunidades, y esto fundamentalmente está implementado más en Europa y Estados Unidos que en otros lados. Las conclusiones es lo que os vine diciendo antes, no las voy a volver a repetir, fundamentalmente, y la bibliografía que hemos visto, pues ahí queda. Pues nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tino. Que te abran, que te abran. Muchas gracias. Bueno, a pesar de que hemos heredado una hora de retraso, hemos gastado solo media, entonces vamos muy bien. Vamos a permitir... perdón. Bueno, de ahí no pasa. Vamos a destinarnos los 10 minutos de discusión. Por favor, las preguntas breves y las respuestas también, ¿vale? Los ponentes podéis subir y os hacen las preguntas aquí. Subimos aquí... Sí, podemos traer una silla más, que una falta silla más. una para un ponente. O bueno, cogemos una de aquí. También. ¿Qué te llevas? Y un micrófono para los ponentes, puede ser, de mano. ¿Hay alguien que quiera preguntar, bueno, felicitar a los tres ponentes por haber ganado tiempo, en primer lugar, pero sobre todo por las excelentes presentaciones? Bueno, no, yo decía para los que no tienen, los que tenemos no hace falta quitarlo. Bueno. Bueno, venga, vamos. Yo te iba a preguntar una cosa que no me ha quedado clara. Cuando has estado hablando del filtrado glomerular de 80, te referías al páncreas aislado, ¿verdad? Vale. Pedro. Claro, ahora no me he ido tomando notas mentales, no sé si me acordé de todo. Luego también puedo hacerlo por escrito, pero había algunos detalles y uno empieza a estar por el páncreas aislado. Y yo discrepo totalmente con la propuesta y hago mi razonamiento. ¿Vale? El páncreas aislado a día de hoy es una terapia life-saving. Es decir, la única indicación para el trasplante de páncreas aislado a día de hoy es como life-saving. Lo que estamos hablando en los criterios de hipoglucemias asintomáticas por el riesgo vital que supone a corto plazo. Poner un filtrado superior a 80 ya estamos haciendo un contrasentido para un trasplante que estamos asumiendo. No sé los endocrinos en la sala qué opinan, pero la única indicación que vería a día de hoy para el trasplante de páncreas aislado es como life-saving, es un riesgo vital a corto plazo elevado.
Si lo hago en un paciente que tiene un filtrado como en el páncreas after kidney, que tiene por encima de 45, que has propuesto, o entre 30 y 45 individual, yo lo vería mucho más razonable que aumentar incluso la restricción a más de 80. Creo que es una visión muy americanizada, que hacen trasplante de páncreas aislado en pacientes con diabetes pero sin enfermedad renal crónica, y que no es la realidad en España. Yo no sé si alguien lo consideraría hacer un páncreas aislado, algún endocrino referenciarlo solo por el filtrado y para ganancia de enfermedad microvascular, ¿no? Y por eso, y yo lo cambiaría, no sé qué opináis, pero yo le daría una vuelta completa porque lo veo puramente como life saving. Sí, pero ¿valorarías dejar mayor de 60 o quitar? Y yo pondría más de 30 porque al final, si es life saving, quieres es verdad. aumentar la supervivencia del paciente, vivirá y luego igual vas a tener un trasplante renal después, como haces muchas veces con el hígado, ¿no? Que tienes el safety net, ¿no? Cuando hacen el hepático, que no hacen el hepato renal, pues tienen el safety net para luego el renal si hace falta. Sería una visión más estilo de hepato renal con el safety net. Aunque tenga 30, yo lo haría el páncreas porque estamos hablando casi life saving, no sé, los endocrinos están callados, pero yo... No, pero tiene lógica porque el que está entre 30... El que está entre 30 y 80 Yo creo que queda este es fuera un de todo debate que criterio. No vale la pena dedicarle mucho tiempo y Antonio puede también dar su opinión. Hoy en día tenemos estrategias para estos candidatos para minimizar las hipoglucemias de alto riesgo vital, porque hay sistemas de asa cerrada con parada predictiva ante una tendencia de hipoglucemia, con lo cual ese escenario no se va a ver o cada vez va a ser más excepcional. El debate del filtrador no van a surgir candidatos probablemente si están adecuadamente valorados para esta indicación. Bien. Ahí, el doctor Alarco. ¿Tú querías comentar? Un micrófono aquí, por favor. Ah, es que no. Vale, sí, está bien lo que dice Juan Carlos, ¿no? Sí. Pero sí, pero él dice más de 30. Claro. No, 30 ha dicho. Sí. No, es que Pedro Pedro dice ha a partir dicho- de 30, por encima de 30. Claro, verás que Claro. Claro, pero el problema es que eso es que tiene sentido ahora que lo pienso, porque el que está entre 30 y 60, ¿qué le damos? Porque en la indicación del doble hemos puesto por debajo de 20, entonces ¿qué hacemos con esos pacientes que están ahí en el límite? Puede En ser medio, ¿no? candidato a riñón después de páncreas, al revés del páncreas después de riñón. O sea vale. Bueno, vamos a hacer intervenciones breves, por favor, Juan Carlos. Ahora una cosa vamos rápida. Ana, con respecto a la evaluación pretrasplante, yo propondría incluir la evaluación de la inmunidad celular del CMV, el cuantiferón de CMV, que ahora mismo permite una mejor clasificación del riesgo del paciente después del trasplante y que yo creo que en general está bastante ya... ¿Hay un micrófono aquí? Ah, toma. Pretrasplantes. Pretrasplante, luego Pero, tenemos ya pero criterios... si tiene una IgG positiva... O sea, Sí, pero es que hay casos... Hay pero- casos de pacientes seropositivos con IgA negativo que se supone que tienen más riesgo del esperado. Entonces es como una situación intermedia en el que conviene saberlo antes del trasplante. Es decir, Juan Carlos, yo Pero quiero hacer un cambiaría la comentario. actitud. Perdón, bueno, perdón, de uno en uno. no, Un yo lo comentario, Juan entiendo como Carlos. una recomendación El en la cuantiferón evaluación pretrasplante cambia cuando te trasplantas, entonces Es que es es poco esto. predictivo. Entonces la experiencia nuestra de Córdoba, que lo usamos como herramienta clínica, hemos dejado de hacerlo y lo hacemos solo post trasplante. Sí, sí. Cuando tú pones timoglobulina, el cuantiferón se va a No, 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 negativizar sí, en un sí, porcentaje sí. importante. Entonces no tiene, no es práctico, porque tú no sí, vas a... porque es diferente. Es importante saber si el paciente tiene inmunidad celular pretrasplante, aunque luego con la timo se negativice transitoriamente, sabes que probablemente luego la va a recuperar. Ya, pero a nivel práctico le pide un cuantiferón al mes del trasplante y si es negativo sigues con profilaxis, si es positivo la retira. Pero bueno, esto es una estrategia un poco específica, ¿no? El doctor Alarco quería... Antonio. Yo comentar cómo era antes el páncreas aislado. En la serie nuestra, los primeros 119, tenemos 2 páncreas aislados por pacientes alérgicos a la insulina masiva, en donde los indicaron el trasplante y han ido, por cierto, muy bien. Quería Sí. comentarlo. De acuerdo. Porque se da. Sí, hay algunos casos particulares, nosotros hemos vivido otro también.
Isabel creo que tiene una pregunta. Isabel Benito allí. ¿No? ¿Qué? A mí me parece muy pertinente Venga. que esté el anestesista en el comité, porque nosotros sí que lo tenemos. Y No se la oye, verdad es que un poquito más es fuerte. Era un muy poco más alto, pertinente. Isabel, por No favor, que no digo- te oímos. Que es muy pertinente que esté el anestesista en el comité de valoración, como una pieza, un componente más. Y luego la valoración de trabajo social también ayuda mucho. Sí. Nosotros también viene al comité. Carlos creo que tiene una pregunta. Yo quiero también hacer un comentario que no sé si se tendrá que ver con lo de Carlos y luego Alberto y luego Y ya creo que acabamos. acabamos. Sí, es un comentario. Me ha sorprendido la recomendación general del estudio de alta HLA de alta resolución en todos los receptores. Yo creo que eso necesita discusión por el grupo de inmunólogos de referencia. Quizá no suscite verdadero consenso, porque es una información que será muy útil para investigación, pero en la mayoría de los receptores no se va a usar para tomar ninguna decisión. Creo recordar que era en las CADIGO que lo recomendaban. Entonces, si no aporta, tampoco yo lo puse por la referencia en las guías. Podría haber alguna excepción en la que sea un dato útil, pero en general no va a apoyar, no va a ayudar a tomar ninguna decisión en la mayoría de los receptores. Hombre, lo que pasa es que si ahora vamos a empezar bueno, ya todos seguro que hemos trasplantado pacientes hipersensibilizados y ahora vamos a empezar con el programa de PATI para páncreas y vamos a lo mejor, como apuntaba Tino, permitir anticuerpos donante específicos y demás, posiblemente sí que sea más necesario en esos Pero es casos, que ¿no? todos los equipos ya tipan de alta resolución, así es que se hace... Todos los equipos hoy en día de inmunología tipan en alta resolución, no sé qué. El donante no, pero el don- receptor sí. el donante, bueno, muchos de ellos... Sí, muchos de ellos están buenos. Vale, yo aprovechando que está la ONT aquí, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que has contado, Ana, pero yo lo que veo de cara al estudio del receptor, estamos proponiendo ampliar ítems, ¿no? Como el estudio, hay cosas que es una analítica y no van a ampliar, pero por ejemplo el TAC en el fumador, bueno, entonces son pruebas que van a un poco a prolongar el tiempo de estudio y se propone también que el tiempo de estudio sea menos de 90 días. Entonces, nosotros lo que vemos en nuestro centro es que muchas veces, a lo mejor en nuestro centro sí que se agiliza porque tenemos una vía clínica, pero cuando vienen de centros periféricos, muchas veces el acabar el estudio tarda mucho. Entonces, no sé si habría alguna manera de que desde los centros periféricos donde hacen los estudios, los pacientes pudieran tener una prioridad para hacerse esas pruebas para que no se demorara tanto el estudio, porque muchas veces los pacientes te dicen es que he estado tanto tiempo haciéndome el estudio, bueno, pues que a veces hasta se han caducado los anticuerpos, hasta, no sé, y creo que muchas veces si se pudiera agilizar, no en los centros trasplantadores, que siempre como lo tienen más importante, sino en los centros que te mandan, si se pudiera, de alguna manera se pudiera agilizar el estudio. No tengo respuesta. Yo tenía un par de preguntas muy concretas y muy breves. Una de ellas para Ana. ¿Por qué no poner la vacunación del virus respiratorio sincicial? Que ya está. ¿Qué falta? ¿No? Segunda. Bueno, nosotros que no nos la financian, pero está y está indicada y está autorizada. Otra cosa es que cueste caro y se compre, pero son cuestiones económicas. La segunda, en la valoración urológica, mis urólogos últimamente piden mucho la flujometría, que es sencilla, rápida y yo creo que aporta mucho más en patología de detrusor, etcétera, y no la he visto incluida. No. Es verdad de que no estaba dentro de las guías puesta y entonces a mí se me coló, pero creo que tiene mucho valor justamente por la patología de disfunción vesical que tienen estos pacientes. Y ya la última, y termino. ¿Por qué no los GIA2 y solo los GAD, los anticuerpos antipancreáticos? Quiero decirte, no van a decidir si pone o no el páncreas, pero sí que a nivel histórico un aumento puede ser significativo, ¿no?, en el seguimiento del trasplante. Bueno, si no con esto. Lo debatimos en el grupo. Lo que pasa es que cuando un paciente tiene diabetes tipo 1, los anticuerpos que originariamente eran positivos con la evolución de la diabetes se negativiza. Entonces, para definirle el tipo de diabetes, realmente los GAT IA2 transportadores de zinc antiinsulina te van a dar igual, porque muchos de los pacientes, y así lo ves cuando haces los anticuerpos, la mayoría van a ser negativos si tienen una diabetes tipo 1. Con lo cual, yo creo que
tener solo un anticuerpo está bien, el GAT, porque es el que más persistencia y positividad tiene durante el tiempo, lo cual te ayudaría a definir mejor la diabetes. Y sí es verdad que si tienes digamos, una hiperglucemia aguda y miras el resto de anticuerpos durante el seguimiento, tiene sentido. Pero yo creo que con una valoración de un anticuerpo como el GAT, que es el único que puedes tener casi con mayor probabilidad positivo, sería suficiente. No creo que aporte demasiado, tanto para tipificar la diabetes como para un posterior seguimiento, tener todos los anticuerpos, creo yo, desde un punto de vista práctico, para no tirar dinero, ya sé que evidentemente le hacemos flujometría, y los anticuerpos son lo menor de las cosas, pero bueno, con un sentido práctico y de eficiencia me parecía que no era necesario. Y cerramos. Decir que en esta evaluación los ZN, los transportadores ZN, parece ser que tienen un valor predictivo muy importante si el título de anticuerpos es por ZN, y aunque estén negativos, son los primeros, creo que recidivan y tienen connotación para un diagnóstico precoz. Entonces, no es solo el que aparezcan de nuevo, sino que aumenten considerablemente respecto a su estado basal. Si tú tienes el estado basal de ellos, te puede dar una información. Pero ya sabemos que en la implicación del diagnóstico de recidiva de enfermedad es muy, muy, muy difícil muchas veces. Yo estoy de acuerdo también. Muy bien. Sí, pero se han descrito en la literatura recidiva de diabetes con anticuerpos negativos. Bueno, hay muchas descritas. Pero por lo menos dejan la posibilidad que se pidan. Quiero decirte que si en el documento no lo pones... Bueno. Era por un criterio de eficiencia. Evidentemente podemos valorar, mirar todos, pero bueno, me parecía que no eran tampoco... Nos parecía que no era tampoco necesario. Solo... La última, porque eres endocrino y aquí eres... y con esto ya cerramos la mesa. No. Nada, muy rápido, bueno, lo comentaré luego en mi propuesta. Yo en mi propuesta sí que abogo por introducir un panel, si es posible, de los 4 autoanticuerpos o al menos alguno más que el anti-GAD, porque sabemos que el pronóstico de funcionalidad del injerto no depende de cómo esté en pre, pero para hacer una monitorización de la recurrencia de autoinmunidad luego en el seguimiento, pues sí que nos es útil saber cómo estaban basalmente, porque lo que va a determinar pues es la seroconversión o el aumento del título o el paso de uno a varios. Y también lo que comentaba del transportador del 5.8, efectivamente, pues un poco para hacer un seguimiento más estrecho, porque parece que nos informa de una recurrencia mucho más precoz. Muy bien. Pero terminamos ya. Pues, venga. C hay que poner las unidades. Si no, no sabemos de qué estamos hablando. Entiendo que hablabas de nanogramos mililitro. 10 es una exageración de péptido C. Ahí baila algo, baila algo. Y la autoinmunidad yo creo que tiene que estar... la autoinmunidad. El sistema nervioso vegetativo, el autónomo, tiene que estar valorado porque supone un riesgo vital cara a la inducción anestésica si está el corazón denervado por una neuropatía vegetativa. Y esto es muy prevalente en los pacientes que valoramos porque son diabetes muy evolucionadas. Y yo creo que es pertinente incluirlo. Por lo muy menos bien. Que el anestesista lo sepa. Muchas gracias. Damos un aplauso a todos los ponentes y pasamos a la siguiente mesa.